Casa Nuestra, Aula Virtual. Programa producido por Southern Perú. Saludos cordiales, les doy la bienvenida a este pequeño video preparado para ustedes en el cual vamos a tocar el tema de sustratos y cómo los sustratos pueden mejorar nuestro terreno de cultivo y cuáles también son sus otras utilidades. Comencemos. Mi nombre es Henry Barrantes, soy ingeniero agrónomo de profesión y seré su tutor en este pequeño aprendizaje. Muy bien, entonces comencemos. Vamos a definir entonces qué es un sustrato. Un sustrato es un material que reemplaza el suelo, un material que complementa las propiedades del suelo o lo mejora a través de sus propiedades. Muy bien, entonces vamos a conocer cada uno de estos sustratos y cómo pueden mejorar nuestros suelos o utilizarlos en forma 100% pura. El acerrín se puede utilizar en 100% puro o también se puede añadir a los suelos para soltar el suelo y darle mejor retención de humedad. Se recomienda utilizar acerrines blancos o acerrines amarillos, no los rojos o cafés que tienen demasiado tinte y podrían intoxicar las raíces de las plantas. Bien, continuamos. Uno de los materiales o sustratos que retiene bastante humedad es la fibra de coco. La fibra de coco se obtiene de la corteza de los cocos y es bastante cara, difícil de conseguir, pero es muy bueno para lo que es cultivos como la fresa o cultivos demandantes en agua, porque recordemos que es uno de los sustratos más retenores de humedad. Muy bien, vamos a continuar. Y tenemos lo que es el carbón. El carbón también, que queda de los residuos de las maderas, es un sustrato que puede complementar a los terrenos agrícolas para darle mejor porosidad y retención de humedad en las primeras capas del terreno. Bien. Se utiliza también mucho para lo que es la combinación en macetas, en envases, y se puede combinar hasta un máximo de un 10%. Y se recomienda trabajar con partículas pequeñas que no se superen los 2 centímetros. El carbón. Seguimos con lo que es la turba. La turba es un material orgánico, es un sustrato orgánico bastante fino y se suele utilizar mucho para lo que es semilleros, almácigos, para lo que es la obtención de esquejes. Es excelente porque retiene bastante humedad y conserva su porosidad. Vamos a continuar entonces ahora con lo que es la arena fina. La arena fina también se utiliza para semillero y pueden ustedes añadir al terreno de cultivo para poder soltar el terreno. A veces hay terrenos de cultivo que logran emposarse demasiado con el agua, pues una combinación añadiendo lo que es arena se puede lograr mejor drenaje. El siguiente sustrato es la piedra pómez. La piedra pómez se suele utilizar mucho para la propagación de esquejes, pero también es mejor para la propagación de estacas. Se suele utilizar en terrenos de cultivo para soltar el terreno, darle mejor drenaje, aireación, pero suele tener un efecto de alcalinidad. Sube la alcalinidad con el pasar de los años. Se recomienda trabajar con partículas pequeñas si es para semillero y partículas grandes en caso que sean combinaciones para maceta o para terreno. Muy bien, esa es la piedra pómez. Continuamos entonces ahora con el sustrato muy parecido a la turba rubia, que ya la vimos, el musgo. El musgo en este caso es también un sustrato orgánico, bastante económico, se puede conseguir en viveros y tiene las propiedades de la turba, es decir, pueden hacerse semilleros, propagación de esquejes y para complementar en macetas o en terrenos de cultivo en caso de que el terreno no retenga demasiada humedad. Se suele añadir un musgo para mejorar la retención de humedad. El último sustrato que vamos a conocer es la cascarilla de arroz. Se suele utilizar para suelos duros, en las cuales se le complementa con cascarilla de arroz para poder soltar, darle drenaje, aireación. Y la cascarilla de arroz también es una fuente de carbono para lo que es el compostaje. Acá tenemos una combinación de sustratos. Acá hemos combinado lo que es musgo con cascarilla de arroz. Es decir, las propiedades del musgo, que es retención de humedad, y la propiedad de la cascarilla, que es porosidad. Por lo tanto, si se puede utilizar en una maceta de cultivo o en una bolsa de cultivo,
podemos decir que este sustrato retiene bastante humedad por el musgo, pero a su vez tiene porosidad debido a la cascarilla de arroz. Entonces la fresa se siente un sustrato ideal porque es uno de los demandantes en agua, pero también sus raíces respiran bastante. Bien, esos han sido los sustratos que podemos nosotros utilizar para realizar combinaciones para almácigos, semilleros, obtención de esquejes, obtención de estacas y para mejorar el terreno de cultivo. Muy bien, esto ha sido todo por esta ocasión. Espero que este video haya sido de utilidad para ustedes y puedan conseguir sustratos en su localidad, tanto para hacer almácigos, propagación de esquejes, estacas, o para hacer lo que son macetas de cultivo o simplemente mejorar su terreno de cultivo. Muy bien, nos vemos hasta una próxima ocasión con más temas relacionados. Hasta luego. Casa Nuestra, aula virtual. Programa producido por Southern Perú.